¿Estamos todos cómodos? Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta pequeña charla en que vamos a tratar sobre sanación energética. Quiero dar las gracias en primer lugar a Chua por darnos su espacio y sobre todo por darnos su corazón, porque yo creo que la mayoría de vosotros, de los que estamos aquí, la conocemos y es una gran persona que merece la pena tener cerca y aprender mucho de ella. Y agradecer también a Mindalia la oportunidad que nos da para poder compartir este evento para todos los que no han podido asistir hoy y por supuesto a vosotros que estáis aquí. Bueno, no sé realmente qué sabéis sobre sanación energética o qué expectativas tenéis con respecto a este pequeño encuentro. Entonces, mi intención, más que dar aquí yo una clase magistral de qué es la sanación energética, que se pueden contar muchísimas cosas, pues me gustaría hablar de un poquito y daros paso a vosotros y que fuerais preguntando pues las dudas, las inquietudes que tengáis, compartir alguna experiencia, en fin, poder resolver un poco todo lo que esté por ahí suelto en vuestra mente y en vuestro corazón. El mundo de la sanación energética es un mundo muy, muy amplio, amplísimo. Podríamos decir que lo que llamamos terapia energética es cualquier técnica que actúe sobre nuestro campo bioenergético. A partir de ahí, el modo en que actúa sobre nuestro campo bioenergético es muy, muy diferente y podemos hacer una subclasificación bastante grande. A grosso modo, podríamos decir que las podemos dividir en dos grandes grupos, que serían un grupo en el que utilizamos algún medio material para actuar sobre el campo bioenergético y otro grupo en el que es el propio canalizador el que actúa sobre el campo bioenergético de la persona que está recibiendo la asistencia. En el primer grupo nos podemos encontrar pues, terapias como la acupuntura, por ejemplo. La acupuntura muy raras veces caemos en que sea una terapia energética, porque vemos la agujita y nos creemos que es algo material, pero esa aguja está incidiendo sobre un meridiano que es energético y está regulando el sistema circulatorio energético de la persona que está recibiendo esas punciones. Por lo tanto, es una terapia que utiliza un medio material para incidir en nuestro campo bioenergético. Del mismo modo podemos hablar, por ejemplo, de la gemoterapia, de una composición espagírica. No sé si sabéis lo que son las composiciones espagíricas. Son tratamientos que se hacen a las plantas medicinales de una forma muy concreta, no solo para aprovechar su componente bioquímico, sino también para aprovechar la parte energética que tiene esa planta y que al interactuar con nosotros nos sirva de catalizador para regular nuestro campo bioenergético. Muchísimas más, cuando usamos un péndulo, cuando usamos cualquier objeto material que nos ayude en la realización de la terapia. Quizás las que más nos llaman la atención y sobre la que tenemos más dudas y menos conocimiento son este gran grupo en el que trabajamos mediante imposición de manos o simplemente ni siquiera con una imposición de manos, sino con una canalización automática, como serían con unos tratamientos a distancia o con una bajada de registros akáshicos. Ahí quizás es donde entra más la superstición, la tradición y se pierde una gran parte del conocimiento. Y eso es un poco lo que estamos recuperando y a lo que estamos intentando dar forma para trabajar con una praxis y que tengamos un método que no nos pierda en esa parte de superstición y de desconocimiento, sino que sepamos realmente qué estamos haciendo. Porque aunque la energía sea inteligente, como nos dicen cuando hacemos nuestras iniciaciones en Reiki, por ejemplo, somos nosotros los que estamos canalizando esa energía y por lo tanto somos nosotros los que estamos dirigiendo esa interacción que estamos haciendo con la energía. Nosotros la estamos modulando y esa modulación, si no sabemos lo que estamos haciendo, pues igual que afinamos el campo energético, lo podemos desafinar.
Por lo tanto, necesitamos una formación y necesitamos unos conocimientos para poder desarrollar nuestro trabajo de igual modo que nos preparamos para cualquier otra cosa cuando queremos dedicarnos a ello. En este grupo que os digo, en el que no utilizamos esos medios materiales, sino que es el propio canalizador, pues tenemos terapias tan conocidas como por ejemplo el Reiki con todas sus variaciones, la energía universal, el toque zen, no sabría qué más, la bajada de registros y muchísima la reconexión cuántica. Entonces, la primera duda que surge cuando yo me planteo la necesidad de recibir una terapia energética es, bueno, ¿y cuál cojo? Porque entre toda esa variedad que tengo, ¿cuál puedo coger? Realmente da un poco igual la que escojamos, porque todas tienen como objetivo común volver a equilibrar nuestro campo bioenergético. Entonces, da igual cómo lo hagamos, mientras obtengamos ese fin que es equilibrar el campo bioenergético. Incluso dentro de la práctica de estas terapias puramente energéticas de las que estamos hablando, hay veces que echamos mano de ese componente y hacemos una terapia híbrida de ese componente material y metemos péndulo o metemos una parte de gemoterapia para poder facilitar esa afinación del campo. Así que yo diría, no os comáis mucho la cabeza cuando queráis entrar en una terapia, sino simplemente coged aquella, pues, en quien confiéis. Eso es muy importante. Yo casi os diría que la que más que tengáis cerca de casa es que os preocupéis de buscar a alguien en quien tengáis confianza, porque la interacción entre la persona que recibe la asistencia y el canalizador es muy importante, es muy íntima, porque el proceso, que ahora hablaremos un poquito de él, el proceso que se produce, esa incidencia sobre el campo, es desde un campo energético hasta otro. Entonces, si nosotros no tenemos confianza en la persona a la que asistimos, automáticamente desde nuestro subconsciente levantamos defensas y nos bloqueamos. Entonces ya no estamos permitiendo que la persona que está actuando sobre nosotros pueda canalizar la energía de manera natural. Estamos poniendo un escudo y la mayor parte de esa energía va a rebotar, si no toda. Entonces nos vamos a ir y realmente no hemos recibido una sesión, aunque hayamos estado allí y el canalizador haya estado trabajando. Entonces es muy importante que busquéis una terapia con la que os sintáis cómodos, tanto con el medio en sí de la terapia como con la persona que os va a asistir. Eso es muy importante. ¿Y en qué momento puedo buscar yo una terapia de sanación energética? Normalmente siempre, por mi experiencia y por la experiencia de compañeros, cuando acudimos a una terapia alternativa o una terapia natural, somos los rebotados. Yo en mi momento también fui rebotada. Entonces estamos cansados de otro tipo de tratamiento y al final pues acudimos como un último recurso o un camino diferente a ver qué me pueden ofrecer. Entonces, importante también tener en cuenta que cualquier tipo de asistencia que nosotros recibamos, tanto sea a través de una medicina tradicional como sea a través de una terapia alternativa, siempre requiere de un camino. El efecto milagro que vamos buscando muchas veces en la parte de las terapias alternativas y del mundo de la medicina natural forma parte de ese aferrarse a un clavo ardiendo. Y tenemos que tener presente que todo tiene su método y todo tiene su tiempo, y que si yo llevo enfermándome o llevo padeciendo una serie de sintomatología durante ciertos años y lo he estado camuflando, no le he estado haciendo mucho caso hasta que ya no he podido aguantar más y entonces he ido en busca de un remedio, de un segundo para otro no vamos a revertir el proceso. Entonces eso es muy importante. Tenemos que desandar el camino, y desandar el camino siempre es un poquito más difícil porque implica romper la inercia.
hacia dónde vamos. Nosotros íbamos caminando, la rueda se va moviendo hacia allá, pero hay que frenarla, que se pare e invertir el camino. Y con invertir el camino no significa llegar al origen que a mí me causó ese malestar que tengo para otra vez volver a llegar a tener de nuevo esa sintomatología o esa problemática que está alterando mi paz interior. De lo que se trata realmente es de reequilibrarnos, de volver a encontrar, a recuperar, mejor dicho, el equilibrio natural de nuestro campo bioenergético, y ese es el objetivo de cualquier terapia de sanación energética. Nuestro campo bioenergético es una unidad que está formada por distintos niveles de frecuencia. Para que resulte más sencillo o más gráfico entenderlo, es como la luz blanca que vemos luz, pero cuando llueve y atraviesa la luz las nubes o lo vemos a través de un prisma, vemos el espectro de colores, vemos el arco iris que forma la luz blanca. Ese arco iris es el conjunto de frecuencias, esos colores son el conjunto de frecuencias que forman esa unidad que llamamos luz blanca. Nuestro campo bioenergético es algo similar. Es una unidad que está formada por distintas partes y cada una de esas partes vibra en una frecuencia de manera natural. Cuando por un motivo, el que sea, por un trauma, por un problema que se alarga, por algo que no termino de comprender, porque estoy cargado de prejuicios y al final me cuesta adaptarme a la vida precisamente por ese sistema de valores rígido y cerrado que tengo. No sé, por 1000 cosas que nos pasan a lo largo de la vida. Ese rango de frecuencia se distorsiona, es cuando, si perdura esa distorsión, va a aparecer un síntoma físico. Y entonces vamos a decir, me duele la rodilla, me duele la cabeza, tengo malas digestiones, empezamos con cositas muy leves, me ha dado un esguince, y si no prestamos atención, vamos cada vez con una sintomatología más intensa, más intensa, hasta que ya la vida nos para y entonces empezamos a replantearnos ciertas cosas. Muchas veces nos las replanteamos de manera inconsciente, simplemente con el hecho de acudir a un tratamiento, sea el tipo de tratamiento que sea. Otras veces sí somos conscientes y entonces llevamos nuestro tratamiento, pero sabemos también que hay cosas que tenemos que cambiar. Y ahí es donde entra ese aspecto de confianza que os comentaba entre el canalizador y la persona que está recibiendo la asistencia. Sencillamente porque no se trata de cotillear en la vida de la persona que viene a la terapia, pero esa persona sí tiene que ser consciente de la situación psicoemocional que tiene y de qué es lo que necesita cambiar. Porque si no, lo que ocurre es que recibe la sesión, se mejora, pero al cabo del tiempo, el que sea, va a volver a recaer otra vez en esa sintomatología. Si yo tengo una chinita en el zapato, puedo quitarme el zapato, sacar la china y seguir caminando. O puedo seguir caminando a pesar de la china y me va a salir una úlcera en el pie. O puedo ponerme una tirita, pero no sacar la china del zapato, con lo cual voy a poder seguir caminando un poquito, pero llegará el momento en que la tirita también se roce y acabe otra vez haciéndome daño y ulcerando el pie. Entonces, eso es un ejemplo muy gráfico de las distintas respuestas que nosotros tenemos a lo largo de nuestros momentos de la vida con respecto a las problemáticas que se nos presentan. En ese sentido, el principal papel de la persona que va a una terapia energética es tomar conciencia de que necesita recuperar esa frecuencia natural. Entonces, él tiene que saber de dónde viene la raíz de su problema. Cuando no tenemos mucha idea, para eso estamos los profesionales, para ayudar un poquito y a través del síntoma físico, a través de lo que vamos sintiendo en esa canalización, poder ayudar a la persona que tome conciencia de la situación en la que se encuentra. Y es muy importante eso porque esa toma de conciencia es la que permite recuperar la frecuencia natural de nuestro campo bioenergético. Entonces, cuando asistimos a una sesión de canalización, el protagonista no es el canalizador,
no debe ser el canalizador. El protagonista es la persona que va a recibir la sesión de canalización. Esa persona, si va con la confianza que os comentaba, esa tranquilidad de que puede interactuar, va a permitir que toda la canalización de energía que nosotros hagamos la reciba. Bueno, ya estamos hablando de canalización, pero ¿qué es realmente esa canalización? Pues esa canalización, dependiendo de la técnica que estemos utilizando, va a actuar de un modo u otro. Podemos actuar a nivel de resonancia, podemos actuar a nivel de reconexiones, pero lo que hacemos, el papel del canalizador es el mismo papel que el de un músico que está afinando un instrumento. Lo que vamos haciendo es, utilizamos nuestro propio campo bioenergético para ponerlo en la frecuencia en la que debe vibrar el campo bioenergético de la persona que tenemos enfrente. Y una vez que nosotros hemos conseguido esa frecuencia, resonamos con su campo bioenergético. Y en esa resonancia ayudamos a que la persona recupere su frecuencia natural. Es como cuando tenemos 2 diapasones encima de la mesa. No sé si habéis visto eso en clase de música, alguna vez lo han hecho. Tenemos 2 diapasones encima de la mesa. Cogemos uno con la mano. Golpeamos el primero y el primero empieza a vibrar por la acción del golpe. Y ahora cogemos el otro sin golpearlo y con mucho cuidado lo ponemos al lado del otro en la mesa. Y en cuanto pasa un momentito, ese segundo diapasón empieza a vibrar también. Y vibra en armonía con el primer diapasón. Esa es la resonancia. Ahí no ha ocurrido nada de magia. Lo único que ha ocurrido es que la onda sonora que está emitiendo el primer diapasón choca con el segundo diapasón y en ese golpe de la onda consecutivo hace que el otro diapasón empiece a vibrar. Pues eso es lo que hacemos los canalizadores, muy a grosso modo, cuando estamos canalizando energía. Entonces, claro, no basta con que yo me coloco aquí y digo, la energía es inteligente, que fluye a través de mí. Yo tengo que saber en qué frecuencia es la que está mal, tengo que saber poner mi campo bioenergético en esa frecuencia y tengo que saber cuándo esa persona ya está armonizada. Y todo eso es lo que nos lleva a la necesidad de una formación y de una comprensión de lo que estamos haciendo. Y esa comprensión pasa simple y llanamente por, primero, entender lo que es la energía. Saber, si queréis, física cuántica, pero no es la física cuántica de esta abstracta que cuesta muchísimo entender, sino tener unos conceptos mínimos de lo que es una onda, de lo que es una interferencia, de lo que es el comportamiento de esas interferencias, de unos armónicos, porque eso nos ayuda a entender lo que nosotros estamos sintiendo en esa sesión de canalización. Porque cuando nos hacemos sensibles con la práctica, sabemos cuando esa persona ya tiene su campo firme, cuando ya lo tiene afinado, o sabemos cuando lo tiene desafinado. Pero si yo comprendo el proceso, lo puedo optimizar. Y no se trata de interferir, porque hay veces en que no podemos armonizar por completo el campo energético de la persona que nos llega, porque es un cambio tan importante, porque lleve ya mucho tiempo o sea un problema muy interiorizado, muy profundo el que tenga, que eso le puede crear una crisis. Porque de golpe se encuentra en un estado energético completamente distinto del que estaba antes de entrar. Entonces necesitamos un tratamiento progresivo para poder llevar hasta al final completamente ese campo. En ese papel de canalizador, ahí es donde nosotros tenemos que procurar estar siempre, siempre, siempre receptivos con respecto a la persona. La persona es la que nos marca el ritmo, es ella. Entonces, si yo siento que hay de alguna forma
un pequeño bloqueo que no se termina de disolver, que la persona está rechazando esa parte de trabajo, yo eso lo tengo que respetar. No tengo que forzar ese cambio energético, porque si se está produciendo eso es porque la persona todavía no está preparada para tratar a nivel psicoemocional el cambio que le va a producir el afinar la frecuencia. Entonces es muy importante esa recepción. Y me gustaría que compartierais un poquito vosotros dudas, preguntas, para poder ir yendo un poco a lo que de verdad os interesa, porque dentro de la sanación energética, pues ya os digo, podemos hablar muchísimas cosas, pero ya que habéis venido me gustaría concretar un poquito aquí a lo que a vosotros queréis saber. Hola, bienvenido. Bueno, por ejemplo, no sé, os hablaría también de las diferentes técnicas que tenemos de canalización, por ejemplo, os comentaba antes del Reiki, o de las distintas variantes de Reiki que hay, del toque Fen o la energía universal. Todas estas técnicas son técnicas muy, muy similares, donde el canalizador lo que hace es actuar como resonante, que es justo lo que os he explicado de los diapasones. Entonces, en todas estas terapias, cambiando un poquito la imposición de manos, lo que hacemos es eso. ¿Cómo podemos afinar nosotros nuestro campo energético y cómo sabemos que lo tenemos afinado? Ahí es donde entra la parte formativa y la parte de sensibilidad que necesitamos trabajar mucho, y que eso se consigue a base de práctica y de trabajo personal. Lo primero que hacemos antes de comenzar la sesión, siempre, o deberíamos hacer, es abrir el canal, que es lo que nos suena siempre de las iniciaciones. Abrir el canal no es ni más ni menos que reconectarnos de nuevo o hacernos conscientes de nuestra conexión tanto con el cielo como con la tierra. En nuestro estado normal, como estamos aquí ahora, estamos desconectados. Muy pocos son las personas que mantienen la conexión abierta. Normalmente estamos semidesconectados, no estamos desconectados del todo porque si no estaríamos desnutridos energéticamente, pero tenemos como una conexión muy, muy chiquitita. Para poder hacer un tratamiento necesitamos hacer esa conexión más intensa. Sería como pasar de un ADSL a una fibra, ¿vale? Tener muchísimo más flujo energético. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, abrir nuestro canal. Cuando abrimos nuestro canal nos hacemos conscientes del movimiento energético que hay y de la calidad de la energía. Y esa calidad es la que se aprovecha para hacer el tratamiento. Entonces, en el momento en el que yo tomo conciencia de eso, lo siguiente que tengo que hacer es testarme yo, a ver cómo estoy. Porque si yo tengo mal el oído, difícilmente voy a poder afinar el instrumento. Me tengo que testear yo y tengo que afinar yo mi campo bioenergético. Y cuando ya estoy seguro de que mi campo bioenergético está afinado, entonces es cuando puedo hacer ese mismo test a la persona que tengo delante. Y una vez que le hago el test a esa persona, ya sé qué es lo que hay que trabajar, qué es lo que hay que afinar. Normalmente se habla de manera genérica, eso ya depende también de la persona. A mí me gusta hablar poquito cuando vamos a hacer una sesión para no influirme yo, para no ir con un prejuicio a la hora de trabajar. Entonces, simplemente un poco, pues bueno, para qué has venido, qué es lo que esperas, qué quieres trabajar, qué sintomatología tienes, desde cuándo te sientes así, un mínimo, pero es más una manera de dar confianza a la persona que realmente que yo necesite esa información. Porque cuanta más información metemos, más solemos distorsionar luego nuestro trabajo, porque ya nos basamos en esa información. Y cuando estamos trabajando a nivel energético, por estas cosas de la cuántica,
no tenemos relaciones lineales, en el sentido siguiente. A lo mejor venimos o vamos a una sesión porque me duele una rodilla. Entonces, bueno, me duele la rodilla, pues vamos a ver lo que hacemos con esta rodilla. Y entonces abrimos canal, sintonizamos, y si tú ya vas con tu prejuicio de tratar a la rodilla, vas a bloquear la comunicación energética que tienes con la persona y te vas a ir a la rodilla, si le vas a ayudar, porque esa distorsión que hay energética en torno a la rodilla que le está provocando el síntoma se va a solucionar en la medida en la que esa persona en ese momento esté preparada para solucionar. Pero a lo mejor la causa de esa distorsión en la rodilla está, pues no sé, en una mala gestión de un recuerdo que tiene de la adolescencia. Eso lo tenemos en nuestra capa emocional. Entonces, si yo siento, en vez de irme directa a la rodilla, hago el testaje que os comentaba, pues a mí me ha pasado muchas veces. No he tocado la rodilla, a lo mejor me he pasado media hora en la cabeza. Y claro, la persona te mira así de reojillo y te dice, ¿y mi rodilla? Pero luego cuando se levantan, la rodilla está mejor. Entonces, en ese sentido es cuando es la importancia que os decía de no hablar demasiado y sobre todo no dejarse influir por esa información. Tiene que ser una guía y una manera de dar confianza a la persona que llega, pero no puede ser determinante a la hora de hacer la sesión. Y cuando hablas de testaje, ¿a qué te refieres? ¿A como detectar un biosín o algún...? ¿Cómo hacer el testaje? Bueno, eso formará parte de tu formación, me imagino. Claro, forma parte, exactamente. Eso hay, pero bueno, se puede hacer de muchas maneras. Hay quien utiliza péndulo o hay quien hace el escáner con las manos. Yo lo hago de las dos maneras, simplemente por lo que decía antes, por cuestión de confianza. Porque cuando uno está empezando, por mucha sensibilidad que tenga, nuestro componente racional y en la sociedad en la que estamos somos muy mentales y muy racionales por defecto de fabricación. Entonces siempre, aunque sepamos lo que estamos sintiendo, como que necesitamos apostillar o confirmar. Yo siempre en las clases, cuando estoy con mis alumnos, les recomiendo y les enseño el testaje con el péndulo simplemente como confirmación. Pero digo, primero hacerlo vosotros y luego confirmar, para que no os acostumbréis, no os quedéis en ese aspecto externo y racional, sino que aprendáis a escucharos vosotros, porque sois vosotros los que estáis haciendo la canalización. Entonces, ese testaje, si lo haces con las manos, simplemente es colocar la mano y escuchar. Es como escuchar. Igual que si ahora nos quedamos en silencio, intentamos escuchar los ruidos de la calle, prestamos atención a uno y puedes prestar atención a otro que esté un poquito más lejos, a uno que está un poquito más cerca, pues lo mismo hacemos con la mano. Entonces vamos trabajando las distintas alturas, los distintos cuerpos energéticos que forman la unidad de nuestro campo, y ahí es donde, depende de tu lenguaje, de tu código de decodificación, vas a sentir algo. Entonces, eso que sientes extraño es esa distorsión que tiene la persona. Entonces, ya sabemos que hay que trabajar algo. El qué, a mí me da igual. Por eso digo, cotilleo es que no hacen falta. A mí me da igual. Desde un calor intenso hasta un dolor medio, hasta un dolor fuerte, Sí. Sin embargo, tengo muchas dificultades porque no controlo bien dónde está el problema de la persona. En la cabeza, en la mano de la cabeza, me da casi más información de cómo está la persona. No sé si estaré lo cierto, pero cuando pongo la mano debajo de la cabeza, Vale. me da como una información de cómo está la persona, de su energía, si está muy chispeante, si está... Sí. Pero ahí es donde falta mucho por aprender. Es práctica, es mucha práctica y comparación. Comparación de experiencia en experiencia, porque ahí es donde te decía que eso ya depende de tu código interior.
Nuestro código interior es el lenguaje de nuestro subconsciente, o sea, cómo traemos al consciente la información que tenemos en el subconsciente. Entonces, ahí hablamos de canales visuales, de canales auditivos, de canales sensoriales o de canales emocionales, de canales kinestésicos. Tú tienes que ir viendo. Entonces, comparación, mucha práctica y comparación. Y ver a ti cómo te llega la información. Exactamente, exactamente. Nunca puedes, en ese sentido no puedes comparar experiencias de una persona a otra persona. Tienes que comparar siempre tus experiencias propias, una con otra, una con otra. Entonces viene bien llevar un pequeño cuaderno con un pequeño diario donde vayas anotando esas sensaciones. O sea, en esta sesión la persona venía con este síntoma y yo he tenido esta sensación, porque como con el tiempo se te va olvidando, pues tú lo vas anotando y te sirve de comparativa para ir viendo un poco cuál es tu manera de entender, porque eso no es más que traducir a nivel racional lo que estamos sintiendo con nuestro campo bioenergético, ¿vale? Entonces, las sensaciones, hay sensaciones comunes porque tenemos un subconsciente colectivo en cuanto a ese calor, a ese picoteo, calor en las manos o calor en todo el cuerpo, pero es práctica para que tú encuentres tu propio lenguaje, muchísima práctica. ¿Y cómo sabes que al final ha servido para algo? Porque cuando yo he dicho, tengo poca experiencia, con una persona mucha, pero con el resto de personas poca, sí quedan después, sienten cosas diferentes, sienten frío en un sitio, flotan, cada una tiene una sensación. Y hay quien no siente nada, ¿eh? Y hay quien no siente nada. Pero todos quedan al final con una sensación de paz muy profunda, una paz casi amorosa. Sí. No solo la paz por paz, sino una paz amorosa. Esa sensación es que el trabajo se ha realizado medio... ¿Que le ha servido a la persona? Ha habido un trabajo, no significa que sea el trabajo que se esperaba, porque ahí es donde te digo que entra esa parte de conocimiento que necesitamos. De todas formas, volvemos un poco a lo mismo. La mentalidad de un tratamiento, no me gusta utilizar la palabra tratamiento, de una sesión de sanación, cuando vamos a un tratamiento en nuestra medicina clásica y alopática, la mentalidad es completamente diferente. Completamente diferente. En una medicina alopática nosotros vamos a que me quiten el dolor, al síntoma y no me preocupo de nada más, ya está. Pero cuando vamos buscando una terapia alternativa o una medicina natural, normalmente es porque nos vamos preguntando algo más, vamos buscando algo más, y ese algo más es esa parte de crecimiento interno. Esa parte de crecimiento interno es lo que os comentaba que por eso la persona que recibe la sesión es la protagonista, no es el canalizador, sino la persona que lo está recibiendo. Porque cuando yo me desafino y luego me vuelvo a afinar, estoy recuperando mi capacidad mi capacidad emocional, estoy recuperando mi capacidad mental en el sentido del equilibrio emocional y el equilibrio mental. Entonces, eso me hace ver las cosas completamente distintas, completamente diferentes. Y ahí es donde entra mi gestión. Yo puedo aceptar esas nuevas miras o esas miras antiguas que he olvidado, porque realmente no son nuevas, es que son las mías, pero que se me habían olvidado que estaban ahí, porque la vida me ha ido forzando y yo me he ido atando de pies y manos, amoldando a esos cánones por los que me iba llevando la sociedad y mis propias rutinas. Pero no son mi verdad interior, no son esa verdad interior. Entonces ahí es cuando nos desafinamos. Cuando sentimos esa paz, hemos recuperado parte de eso, ha sido como reencontrarnos un poco con nosotros mismos. Pero ya depende de que yo continúe ese proceso, el que se mantenga o el que volvamos otra vez a las mismas. Entonces, en las sesiones de canalización siempre tenemos varias sesiones precisamente para ayudar a ese proceso. Normalmente hacemos 3, lo más seguidas posible, para que esa inercia que me lleva otra vez
a volver a mis patrones antiguos, la podamos mantener un poquito a raya y conservar nuestro estado afinado. En ese sentido, el que sea más o menos efectivo a lo que la persona iba buscando va a depender de ese trabajo interior que haga la persona y de la canalización que haya hecho el canalizador. Porque si yo no hago una buena canalización, lo que hago es transmitir energía de mi campo bioenergético al campo bioenergético de la otra persona. Eso nos pasa de manera cotidiana un montón de veces a lo largo del día. Es como los vasos comunicantes. De donde hay menos presión, automáticamente va de donde hay más presión, va a donde hay menos presión hasta que se equilibra la U. Pues cuando estamos así cerquita, nuestros campos bioenergéticos se están tocando. Ahora mismo nos estamos tocando todos, aunque no nos demos cuenta. Entonces, si hay la persona que venga un poquito más bajita, pues porque está cansada o porque tiene algún problema, por lo que sea, y hay otra persona en la sala que esté muy vibrante, automáticamente va pasando. Entonces, el que estaba así un poquito cansadito dice, ¡uy, qué bien he salido, qué bien me ha sentado el ratito este que he echado aquí! Y el otro dice, ¡madre mía, salió agotado! Ahí va. Entonces, eso es lo que puede pasar en una sesión si no hacemos bien la canalización. Esa persona siente paz, se siente bien, pero realmente no ha habido un cambio en su frecuencia de vibración de manera semipermanente. No digo permanente porque somos dinámicos. Entonces, igual que si abre un chakra no se queda abierto para toda la vida, porque es dinámico. Si te viene un problema se te va a cerrar o se te va a bloquear. Ninguna canalización que tú hagas, ninguna afinación va a durar para toda la vida. Va a depender de cómo yo vaya gestionando las cosas. El que sea más o menos efectivo se va a ver en el tiempo. Si así esa persona ahora se ha quedado tranquilita con ese estado de paz, pero al día siguiente está otra vez igual, no hemos hecho una canalización real. Hemos hecho un trasvase de energía, pero no hemos hecho esa afinación del campo de la que os hablaba. Esa es la manera que tienes de saberlo, porque o con un testaje donde se vea de verdad qué es lo que está pasando. Y ese testaje lo tienes tanto, como te decía antes, con las manos o con el péndulo. ¿Vale? Charo, me gustaría que nos explicara un poquito qué vamos a hacer mañana en el taller. En el taller. Exactamente cómo tú interpretas lo que es sanación Jara y qué es lo que, vale, así a grandes rasgos. Mañana en el taller. Estamos alguna que vamos a venir. Vale, perfecto. ¿Quién va a venir? ¿Quién viene mañana? ¿Tú vienes? A mí me gustaría, ¿Vale? pero me habéis dicho de 10 a 2. Vale, por un poquito lo que vamos a hacer. Vamos a ver. Pues algo como porque, por ejemplo, yo trabajo con el péndulo, yo hago canalizaciones y tal, pero claro, a mí me falta mucha información porque yo estoy trabajando a un nivel súper intuitivo. O sea, tengo una maestra en Bilbao, pero claro, yo estoy trabajando a un nivel muy intuitivo ahora mismo todo este tipo de cosas y yo pienso que es necesario tener una... Es muy necesaria la formación. Te voy a contestar enseguida a lo que me has dicho de lo que vamos a hacer mañana, pero cuando yo empecé, yo ahora mismo tengo como mi labor o mi cruzada personal, es precisamente la formación. Porque cuando yo empecé en todo esto, en el mundillo energético, como decimos vulgarmente, encontré muchas lagunas. Yo soy licenciada en Ciencias Físicas. Entonces, algo de interferencia y de energía por mi estudio sé. Y cuando yo iba a los cursos, a los talleres, pues como hacemos todos, buscando información, encontraba muchísimas lagunas. Muchísimas lagunas. Y hacía preguntas que no me sabían responder. Entonces digo, aquí queda mucho trabajo todavía por hacer. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahora? No es que sea mejor que nadie, por supuesto, porque sigo aprendiendo y me queda todavía muchísimo por aprender. Pero lo que estoy haciendo ahora mismo ha sido reunir toda la información de los distintos cursos y talleres y todas las actividades que yo he hecho
previamente ha sido interiorizarlas por separado y luego buscarle ese hilo común a todas ellas. Y con la formación de físicas y con la práctica rellenar todas esas lagunas que había en medio. Y entonces, en ese bloque es lo que ahora yo voy enseñando. Lo que vamos a hacer mañana es una técnica, solamente una técnica, de las distintas que enseño en el curso de sanación que hago en Málaga y que es de 2 años de duración. O sea, hay diferencia de un curso de fin de semana a hacer una formación de 2 años, ¿vale? Y el hecho de que tenga 2 años simplemente es porque las técnicas las aprendemos en media hora. La técnica está aprendida en media hora. Luego, el que cojamos la destreza para desarrollarla, eso ya lleva más tiempo, pero la técnica en sí está aprendida en media hora. El hecho de que sea de 2 años de duración es precisamente para dar tiempo a que yo como alumno vaya asimilando toda la información que necesito asimilar. Porque lo más gordo de asimilar no es la técnica, es el cambio interior que yo tengo que hacer a nivel de gestión emocional, a nivel de cambio de sistema de valores, para poder asistir de verdad a la persona que venga a mí para que le haga una sesión de sanación. Entonces, eso es lo realmente importante, porque si yo atiendo a una persona con un prejuicio, no llegamos lejos, No llegamos lejos. Porque ya estoy poniendo un filtro a la energía que yo estoy recibiendo, que es una energía pura. Y como yo le he metido un filtro de juicio, ya esa persona no va a recibir la energía que necesita, en la vibración que necesita. La va a recibir en la vibración que yo le estoy mandando desde mi juicio. Entonces es muy, muy importante, el trabajo interior de un sanador es fundamental, fundamental. Por eso he estructurado el curso en 2 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí mañana? Mañana lo que vamos a hacer es aplicar una de las técnicas que enseño yo en el curso. Por eso decía que estaba orientado a maestros en Reiki, en energía universal equivalente, pero gente que ya tenga una cierta experiencia. Simplemente porque vamos a trabajar a un nivel cuántico un poquito más profundo. De todas esas capas que os decía que tiene la unidad, que es nuestro campo bioenergético, yo puedo utilizar cualquiera de ellas para canalizar la energía. El nivel del jara es uno de los niveles más profundos. Es el nivel que trabajan, por ejemplo, en las artes taoístas. Es el nivel que se trabaja también en los yogis. Cuando ya tienen una maestría muy elevada, trabajan también muy profundamente el nivel del jara. Lo que ocurre es que tanto en la parte del yogi como en la parte de las artes taoístas se trabaja especialmente la parte inferior. Entonces, cuando nos hablan de jara, pensamos automáticamente en la parte del vientre, cerquita del segundo chakra. Pero realmente el jara son 3 centros. Entonces, vamos a aprender, luego tenemos que trabajar para desarrollar la destreza, pero vamos a aprender a conectar con ese nivel, a alinearnos nosotros primero en ese nivel y después aprender a alinear a la persona que tengamos delante y a canalizar, que es lo más intenso, canalizar desde ese nivel. ¿Por qué trabajar el nivel del jara? Porque el nivel del jara es el precursor del nivel cuántico de los chakras. Entonces hay veces que nosotros estamos trabajando con una sesión de Reiki, nuestros chakras se armonizan, en el supuesto de que hayamos hecho una buena canalización, se armonizan, y al poco tiempo la persona vuelve otra vez y vuelve otra vez con el chakra lo loco. Hacemos nuestra sesión otra vez y vuelve otra vez y dicen, vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Estamos trabajando la gestión emocional, estamos haciendo una buena canalización, ¿qué falla?
Lo que falla es que no hemos llegado al kit de la cuestión, y el kit de la cuestión es que el problema no está en los chakras, el problema está en el nivel del jara, que es el que se ha desafinado. Entonces, claro, como es el precursor, si ya la onda energética sale desafinada desde el nivel del jara, cuando llega al chakra correspondiente, ese chakra lo que recibe es esa onda desafinada, vibra en sintonía con esa onda. Por mucho que yo le dé vuelta al chakra y lo quiera poner derecho, lo voy a poner derecho, pero como sigue recibiendo la otra onda que está distorsionada, pues aquello se vuelve otra vez a desafinar. Entonces vamos a aprender a trabajar desde ahí. Es un nivel mucho más profundo y muchísimo más intenso a la hora de sanar. Muy interesante. Seguro, vamos a aprender mucho, de eso estoy segura. Profundo, Charo, se requiere que las personas que vengamos estemos centradas, estemos equilibradas en ese momento. Lo haremos aquí, porque lo vamos a hacer aquí, es lo que digo, siempre tenemos que empezar por nosotros, siempre, aunque nos creamos que estemos bien, siempre, porque tú te puedes creer que estás bien, pero luego no estamos tan bien. ¿Vale? Y además en la vida que llevamos cuesta mucho trabajo estar completamente centrada, entonces siempre, hagamos lo que hagamos, vamos a empezar por nosotros, nos centramos nosotros y luego aprendemos a interactuar con la otra persona, pero primero sobre nosotros. Y después una pregunta personal, entre todas las técnicas que has visto en el Reiki, de la sanación energética, de la reconexión, de todo eso que hay, a ti personalmente, ¿cuál es la que más te ha gustado? ¿O la que más verdad te ha llegado de ella? Te diría que de todas un poco, porque trabajan a niveles diferentes de manera diferente. Entonces, realmente empecé con el Reiki, le tengo mucho cariño al Reiki y me ha dado un sustrato muy bueno para trabajar, entonces quizás le tengo especial cariño a la parte de Reiki. Pero luego he seguido avanzando y ves las limitaciones, porque todas las técnicas tienen sus limitaciones, y vas ampliando esos conocimientos. Entonces, es lo que os comentaba antes, de ese estudio horizontal. Y yo ahora mismo no le pondría nombre a una sesión de sanación energética. Por eso, cuando me dicen, ¿qué hace? Digo, sanación energética. Porque cuando a mí me llega una persona, yo no digo, le voy a hacer Reiki o le voy a hacer una reconexión cuántica. Yo le hago el testaje y lo que necesite es lo que le aplico, dentro de los conocimientos que yo tengo. Si mañana aprendo otra técnica y la puedo integrar, pues sumará ahí. Entonces, no es que haya un trabajo específico de, no, hago Reiki o hago esto. Simplemente es, ¿qué necesitas? Dentro de los conocimientos que yo tengo, eso es lo que yo te aporto. Y a lo mejor hay personas que en esa sesión, pues simplemente han tenido un equilibrio de chakras porque no necesitan más, y hay otras que se han llevado hasta una cirugía energética o una reconexión cuántica. Vale, pues ya está, es lo que necesitas, aquí estoy para eso, perfecto. Entonces, si elegimos, no estamos cortando el servicio que damos a la persona y estamos limitando el proceso. ¿Puede ocurrir que también sobre la marcha tengas que cambiar porque esa persona, por lo que sea, rechaza la técnica? Completamente. Es lo que os comentaba antes, que hay veces que sientes el bloqueo de la energía y entonces no debes seguir ahí. Hay veces que el bloqueo lo notas por esa desconfianza o ese miedo, aunque sea a nivel de subconsciente, de no saber realmente, vale, yo voy a una sesión de Reiki, sí, me han hablado del Reiki, pero no sé realmente qué es lo que me van a hacer. Entonces, como ese miedo, ese prejuicio que llevamos, en un principio puedes notar bloqueo, entonces tú te quedas ahí un momentito, estás sintiendo a esa persona y ves si es ese componente de miedo y puedes seguir o no. Entonces, si ese componente de miedo, simplemente tú aportando amor, eso va a desaparecer y llega un momento en que la energía empieza a fluir de manera natural y se va. Hay otras veces en lo que yo he sentido como un golpe en seco y ese golpe, vale, no toca eso, esto no lo trabajamos ahora. Y sigues por otro lado y no hay ningún problema. Porque es lo que os decía, no siempre, aunque nosotros queramos resolver las cosas, no siempre estamos preparados
para resolverlo, o a lo mejor no estamos preparados para resolverlo a la profundidad que esa técnica nos permite. Tenemos que ir poquito a poco, porque aunque sea una tontería, para nosotros puede ser un mundo. Entonces, tenemos que respetarnos ese ritmo, y tenemos nosotros como canalizadores que respetar el ritmo de la persona. Por eso decía tan importante lo del no juicio. Que la persona sea muy sensible a un tipo de vibración, por ejemplo, los cuencos, lo que sea, ¿no? Sí. Y cualquier otra técnica le va bien, y esa, por ejemplo, y ¿no? Esa no. Sí, sí, sí. ¿Eso puede ocurrir? También puede ocurrir, perfectamente. Por eso comentaba al principio, elegir la terapia con la que os sintáis más cómodos, y dentro de eso, con la persona que os dé confianza. A mí misma me pasa, yo tengo ahora mismo un abanico bastante amplio de técnicas, y cuando voy a tratarme a mí misma, porque si es una cosita leve, cuando no voy, y digo, venga, mímame un poquito que lo necesito. Pero cuando es algo de andar por casa, que me noto yo un poquito distorsionada, digo, venga, que te tienes que enderezar. Pues yo hay veces que me preparo unas flores, otras veces me hago yo misma un autotratamiento, otras veces me pongo las agujas. O sea, depende de cómo me encuentro, a ver, ¿cómo estoy más receptiva? ¿A qué estoy más receptiva hoy? ¿A esto? Pues esto. Depende de la persona y depende del momento vital en el que nos encontremos. Hay veces que necesitamos más contacto físico, por el motivo que sea, necesitamos como sentir que está pasando algo a nivel físico, y otras veces simplemente con que sea más etéreo, más energético, tenemos suficiente. Tenemos que aprender a escucharnos, y desde esa escucha pedir la ayuda que necesitemos. Eso es también importante para poder para poder acertar. No sé cómo vamos de tiempo. Yo creo que Ya vamos de tiempo, perfecto. Pues nada, pues si no hay ninguna pregunta más, me gustaría que cerrarais un momentito los ojos. Quien quiera participar, simplemente para que os sintáis a vosotros mismos. Que escucháis los latidos de vuestro corazón. Y que os dejéis llevar por esos latidos hacia ese lugar de vuestro interior, donde sencillamente somos. Sin juicio, sin prejuicio, sin nada que demostrar. Y desde ese lugar nos abrimos para recibir la energía sanadora de la Akasha.
Dando gracias, la guardamos en nuestro corazón, la recogemos en nuestro interior. Y cuando estemos listos vamos abriendo suavemente los ojos. Namaste.